Muy pero muy bendecido día, bendecida tarde o bendecida noche, de acuerdo al horario en que te sumes a escuchar esta entrevista, que es de mucha bendición y bueno, te presento a nuestro hermano, mejor que se presente él, este siervo de Dios. Pastor. Gracias, Pastora Adriana. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Para mí es un honor, una gran bendición poder estar aquí desde Barranquilla, Colombia, conectados con cada uno de ustedes en este maravilloso programa. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Mi nombre es Elías Hoyos Correa y junto a mi esposa Juliet pastoreamos una obra en la ciudad de Barranquilla que se llama Centro de Adoración Avivamiento y a la vez todos los días, pastora, compartimos un devocional que se llama Devocional Justo a Tiempo por el canal de YouTube y por las redes sociales. Muchas gracias por tenerme pendiente en esta invitación. Para mí es un honor. No, para nosotros es un honor y como le dije recién, le agradezco mucho por su tiempo. Pastor, en Lucas 10:42, Jesús le contesta a una Marta que estaba como muy preocupada, llena de cosas que hacer, ¿no? Eh, Le contesta de un modo particular, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sí. ¿Qué es esa cosa necesaria? ¿Qué es esa buena parte y que no va a ser quitada? Así es, vemos a un Jesús que llega a visitar a María y Marta, que son como, podemos utilizarlas como esa comparación con la iglesia de hoy, ¿no? Son dos posturas totalmente diferentes, dos perspectivas de ver la visita de Jesús de una manera diferente. Y es que yo arranco pensando que si yo voy a ser el anfitrión de alguien, lo más probable es que yo necesite indagar primero, si quiero atender bien a esa persona, cómo ella quiere ser bien atendida. Si no lo sé, puedo entretenerme en muchos detalles, haciéndome a una idea de que lo que yo haga puede ser importante para esta persona, pero en realidad puede que no sea así, porque no estoy dando en el blanco, no estoy llegando al punto en que esta persona quiere ser atendida. Igual pasó con María y Marta. Jesús llega, María se sienta a escuchar a Jesús, tomó esa opción y Jesús después le dice que es la mejor opción. Y Marta se dedicó a estar pendiente de los detalles, hasta el punto que Jesús le dice, Marta, Marta, estás tan preocupada, ¿verdad? Y tan inquieta con todos los detalles, pero hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse u ocuparse, dice en la Nueva Traducción Viviente. Y María la ha descubierto. Precisamente María, interesada más en Jesús que en hacer algo por él, se dedicó a tomar un espacio para escuchar su voz. Y la Biblia dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Nosotros nos vamos más porque nos enseñaron desde pequeño a que teníamos que hacer para merecer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé allá en Argentina, pero aquí en Barranquilla, en Colombia, te decían, o tus padres te dicen, bueno, si ganas el año, te doy una bicicleta, si te portas bien esto, si haces esto, ¿verdad? Entonces, nos enseñaron a que todo el tiempo tenemos que hacer algo para obtener una recompensa, pero en Dios es totalmente diferente. Dios, la Biblia dice que Dios ama más la obediencia que los sacrificios. Y obedecer simplemente es saber escuchar, aprender a tomarnos un espacio para saber escuchar, para luego hacer. Hacemos lo contrario, hacemos y luego vamos donde el Señor, ahora dime a ver qué hago, porque ya me metí en un embrollo grande, ya me metí en un gran problema. Entonces Marta llegó al punto de estar cansada, estresada por todo lo que estaba haciendo. Si alguno pudiera evaluar la condición de Marta, diría, pues en la condición normal, podríamos decir, sí, Marta tiene sus argumentos, está bien, claro, María no le está ayudando. Pero es que todo tiene un momento, todo tiene un tiempo y en el Señor es así también. Y María lo descubrió. Ahora, cuando dice que lo descubrió, quiere decir que primero indagó, se acercó a Jesús, lo escuchó para luego entender
para qué era el momento y la visita de Jesús en esos momentos. Y a veces hacemos la de Marta, nos ocupamos y después que estamos cansados es que vamos a decirle a Jesús a ver qué tenemos que hacer. Entonces, creo que eso fue lo que descubrió María, pastora. Gloria a Dios. Eclesiastés 3, todo tiene un tiempo, ¿no? En esta vida todo tiene un tiempo. En otras versiones dicen todo tiene una temporada. Por otra parte, hay un salmo que me gusta mucho, el Salmo 40, donde David dice, pacientemente, pacientemente esperé a Jehová. Pastor, ¿qué es esperar en Dios? Y algo más importante, los tiempos de Dios. Así es. Hay una tribu especial de Israel, que era la tribu de los hijos de Isaacar, dice la Biblia. Dice la Biblia que ellos tenían algo particular. Ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debían hacer en cada tiempo. No solamente entendían que la temporada que se les presentaba, el para qué. Muchas veces nos vamos al por qué, pero Dios no da respuestas a un por qué si primero no nos enseña un para qué. El para qué nos conduce a un propósito. Todo Dios lo hizo con un propósito y la Biblia le agrega propósito eterno en Cristo, ¿verdad? Y ese para qué nos lleva a ese propósito sobre cada tiempo. Ellos eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debían hacer. Y como resultado, el pueblo lo seguía, sus demás hermanos lo seguían. Tenemos que aprender como iglesia a discernir los tiempos. Usted lo acabó de leer en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora o tiene su temporada. Una temporada es un espacio que tiene un principio y un final dentro de ese tiempo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos o entendimos más adelante del mismo libro de Eclesiastés 3, si no estoy mal, los versos 11 o 12, algo así, dice, Dios puso eternidad en el hombre. Quiere decir que cuando Cristo se manifiesta en nosotros, nos devuelve ese diseño eterno con el cual fuimos creados y fuimos formados. Cuando entendemos que pertenecemos a algo eterno, lo que menos nos debe preocupar es el tiempo que se nos vaya a perder. ¿Por qué digo esto? Porque cada temporada que se presenta requiere un mayor grado de fe, de entendimiento, para poder afrontarlos. El hecho de que Cristo esté en nosotros y con nosotros no quiere decir que los tiempos de crisis no van a llegar. No quiere decir que la tormenta no se va a poner fea, no se va a poner peor. Lo que debemos entender es que Jesús está ahí en la barca y el para qué de esa temporada nos lleva al propósito. Romanos 8 dice, mas a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y hasta ahí nos gusta el versículo, pero luego viene la segunda parte del versículo, el texto que dice, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, para entenderlo de una manera más sencilla, si yo entiendo para qué el Señor me ha llamado y me ha dado un ministerio, por ejemplo, el de pastor, nos ha dado el llamado a pastorear, todo lo que suceda en nuestra vida va a estar alineado a ese propósito por el cual fuimos llamados de parte del Señor. Y dentro de este proceso del llamado y del desarrollo del ministerio al que el Señor nos ha llamado, se presentan periodos cortos que se llaman temporadas. Y hay otros a los que yo les llamo transiciones, que nos llevan de un nivel a otro en esa madurez y en ese crecimiento mientras más conocemos a Dios. Entonces, cuando recibimos a Cristo somos como bebés espirituales, anhelamos la leche, cualquier cosa nos molesta, ¿verdad? Somos bebés. Pero una vez ya pasamos los procesos, llegamos a un grado de madurez y Pablo dijo, ya yo no soy ahora lo que era de niño. Entonces ya tenemos una perspectiva de Dios y de la vida cristiana totalmente diferente y nuestras reacciones son diferentes. Entonces en ese periodo de tiempo se requiere paciencia, que es saber esperar sin perder la calma. Es decir, entender propósito,
para estar atento a lo que Dios quiere enseñarme en esa temporada que me tocó. Y si, como dice Eclesiastés, hay un momento de llorar, yo tengo que entender, ese momento de llorar es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús también lo expresó en Mateo capítulo 5, cuando nos habló de las bienaventuranzas, dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ¿verdad? Nadie puede experimentar el verdadero consuelo si no ha entendido lo que es llorar realmente por una necesidad. Entonces, esperar es estar calmado con nuestros oídos dispuestos y atentos a escuchar. ¿Qué quiere Dios que yo entienda en medio de este tiempo que me tocó vivir? ¿Qué necesito discernir? Y la sabiduría que necesito para saber afrontar la situación que se me presenta. Cuando se presentan los tiempos, Dios, si nos permite entrar a ese tiempo, te habilitó en un grado de fe para que tengas la fe suficiente para afrontar ese tiempo. Entendiendo, pastora, que fe no es solo creer, no lo podemos limitar a solo creer, sino que la palabra fe viene de una palabra raíz que significa fidelidad. Fidelidad, obediencia y confianza. Eso significa fe. Y cuando pasas esa temporada, te tocó vivirla de llorar o de reír, porque también hay temporadas buenas, tenemos que saber utilizar ese grado de fe que el Señor me entregó como una llave para que podamos ver juntamente con la prueba de ese momento la salida que el Señor ya ha programado. Si no aprendemos a ser pacientes o a esperar, nos vamos a desmotivar y quizás muchas veces cometamos la de Sara. Dios prometió un hijo, pero me voy donde Agar para que el hijo que ella tenga entonces sea la respuesta de Dios, y Dios no obra de esa manera. Qué importante, qué importante. Y bueno, y esto de concientizar que en Cristo tenemos eternidad y que bueno, y que podemos esperar precisamente porque tenemos eternidad. No le iba a hacer esta pregunta, pero a raíz de lo que lo estoy escuchando, muchas veces, sé que se lo habrán preguntado, me lo preguntan, escucho que los hermanos se hacen esta pregunta: ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? Uh-huh. Así es, bueno, es constante esa pregunta, es constante porque de hecho es interesante que en nosotros surja, porque de lo contrario no lo buscaríamos. Tendríamos que definir qué es esa palabra, propósito. Yo lo defino como la intención original para lo cual Dios nos formó y nos creó, ¿sí? Dios nos diseñó. David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Es decir, Dios nos diseñó, Él es Dios de diseños, nos creó. Esa palabra crear viene del hebreo bara, que significa que de la nada se produzca algo. Nacimos de su corazón, Él nos entretejió y luego de que nos creó, nos formó. ¿Para qué? Ahí es lo que nos va a indicar la palabra propósito, el para qué. Todo ha sido diseñado por Dios con un propósito. El libro de Isaías dice que la tierra fue diseñada por Dios, fue creada por Dios para ser habitada, no para que no fuera habitada. Fue diseñada con ese propósito. Tú y yo, como seres humanos, fuimos diseñados también con un propósito. Es decir, cuando Dios te formó, estableció algo dentro de ti para que lo llevaras a cabo en esta tierra. Ahora, el propósito va muy de la mano con aquellas cosas que me apasionan realizar y en las que soy diestro, sin darme cuenta, ¿verdad? Hay cosas que uno las aprende estudiando, ¿verdad, pastora? Y otras que uno es empírico. De pronto hay gente que le salen rápido y a uno le toca desgastarse aprendiendo y aprendiendo para sacarlo adelante. Entonces, allí va indicado ese propósito. Esa es una señal. Y lo otro,
para descubrirlo abiertamente es ineludiblemente una relación constante con el Espíritu Santo, ¿sí? Jesús dijo que no nos dejaría solo y que rogaría al Padre para enviarnos ese maravilloso Consolador que nos mostraría lo que ha de venir. Es decir, es el Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero también nos muestra y nos revela qué necesitamos y para qué estamos en la tierra para desarrollar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y tercero, en esa relación, la palabra de Dios nos muestra claramente lo que Él determinó para cada uno de nosotros. Si no estudiamos la palabra del Señor, si no inquirimos en ella, lo más probable es que estemos de prueba en error, tratando como aquel que, no sé si le ha pasado, pastor, de pronto le dicen, pastor, pero úseme en la congregación, póngame a hacer lo que sea, a barrer esto, lo otro, y después de un año ya barriendo se cansan y dicen, pastor, pero ajá, ¿y cuándo me va a poner a hacer otra cosa? Entonces yo le digo a las personas, tú tienes que aprender a descubrir en esa relación con el Señor, ¿qué quiere el Señor que tú hagas? Y en eso se basa su propósito. Y mientras te instruyes en la palabra, mientras te disipulas, mientras vas edificándote en esa relación con el Señor, se va haciendo claro el llamado y lo que Dios ha determinado que tú necesitas hacer. Entonces, digamos que el propósito a través de esos 3 puntos los podemos ir encontrando. Así que hay un secretito en los talentos que ya traemos, que los pone Dios, y obviamente en nuestra relación con el Espíritu Santo. Y bueno, y qué bendecido es usted, pastor, que se ofrecen para barrer, porque hay iglesias en las que todos tienen el propósito de pastor y de profeta. Usted por lo menos tiene una gran bendición. Mirándolo por ese punto, sí. Variando un poco de tema, Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos, por ende todos somos ofendidos alguna vez si hemos ofendido a alguien. Como las ofensas es algo que puede traer consecuencias bastante graves, porque lastiman. ¿Cómo debemos tratar espiritualmente las ofensas? Ya sea que yo haya recibido la ofensa o que yo haya cometido la ofensa. Sí, hay dos posturas, el ofendido y el que ofendió. Creo que todos pasamos por las dos. En algún momento fuimos ofendidos y en otro momento nosotros ofendemos. Lo que pasa es que somos más dados a ocupar la posición de los ofendidos. Y nos cuesta reconocer que en algún momento, ya sea con algún gesto, con alguna palabra, de manera involuntaria, de manera voluntaria, ofendimos a alguien. Pero sí pasa, suele pasar. Y bueno, el Señor Jesús lo vio tan necesario porque Él habla de que los mandamientos se resumen en uno solo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el segundo es semejante al primero. De hecho, Juan dice, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestros hermanos a quien estamos viendo todo el tiempo. Así que para Jesús esto fue importante y de hecho después de que habla de la oración, Él toca este punto sobre el perdón, sobre la ofensa. Lo primero que tenemos que aprender es a identificar una ofensa. Y una ofensa es algo que en algún momento nos incomodó, nos hizo sentir incómodos y que causó en nosotros esa incomodidad, que nos robó algo de paz y que nos cambió la perspectiva sobre aquella persona que nos incomodó. A veces no le prestamos atención a esas pequeñeces, pero la Biblia dice que las pequeñas zorras son las que dañan el viñedo, no las grandes. Y es que las pequeñeces son las que comienzan a taladrar el corazón
Y al darle ese tiempo, al tardar en resolverlas, se convierten en un punto a favor del enemigo para causar en nosotros un daño, herirnos, y no solo eso, sino que una persona herida tiende a herir a otras más. Así que lo primero que Jesús dijo es, corran y arréglense. De hecho, cuando, ¿te se acuerda, verdad? Cuando Jesús estaba allí y van a llevar la ofrenda, Jesús dice, y está utilizado en el mismo sermón del monte, cuando lleves tu ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ves y arréglate con tu hermano. Y en el periodo en el que vayas a arreglarte o que vayas al juez, procura mejor, antes de llegar al juez, arreglarte con tu hermano, procúralo. Porque si no lo haces, una vez que el juez dicte sentencia, va a sacarte, estoy parafraseando, no, va a sacarte todo lo que tú hiciste y en vez de ayudarte, te vas a hundir más, va a venir el fiscal, va a venir el juez y luego te van a entregar al alguacil y vas a entrar a la cárcel y allí te va a tocar pagar esa condena. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que han recibido, que están viviendo una vida en el Señor, pero el resentimiento, la ofensa, la han guardado en su corazón y no han buscado resolverlo, a tal punto de que se encuentran en una cárcel espiritual donde muchas cosas no surgen, donde no pueden crecer, donde no pueden prosperar en muchas áreas y no entienden por qué. Reprenden al diablo y están buscando a ver que Satanás, por dónde se les metió, pero como a veces yo les digo, Satanás ahí en la esquina descansando y nosotros aquí echándole la culpa a él, y la culpa es de nosotros porque no resolvimos la situación o el problema. Esto me hace acordar, y perdone pastora si me extiendo, pero me hace acordar de Abraham y Lot, cuando los pastores de Lot se comenzaron a pelear con los pastores de Abraham por la tierra. Lot se quedó callado. Esto quizás generó una incomodidad, pero Abraham no. Abraham llamó a Lot y le dijo, ¿sabes qué? Tú y yo somos familia. No dejemos que esto pase a mayores. Es más, te doy la oportunidad. Escoge tú primero. Ahora, el que debería escoger primero era Abraham, por ser el padre de familia, el mayor. Pero a tal punto de humildad llegó y nos enseña, es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, a que él no esperó a que el problema se hiciera más grande, él corrió a resolverlo. Segundo, le dio la oportunidad a Lot de que escogiera primero. Y simplemente, ¿por qué? Porque Abraham sabía que donde él fuera, Dios lo iba a acompañar. Así que él le dijo a Lot, si tú escoges allá a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo me voy a la derecha, ¿verdad? Y el problema se resolvió. Así que cuando estamos en la posición de ser ofendidos, como en la posición de los que ofendemos, Jesús nos da una solución. Corre y arréglate con tu hermano. De hecho, cuando habla de la ofrenda, que lo mencioné ahorita, Jesús no dice, si tú le hiciste algo a alguien. Él dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, así tú no le hayas hecho nada, porque también ocurre que nos ganamos a veces unos problemas y no hicimos nada, ¿verdad? Pero quién sabe por qué llegó. Y sabiéndolo, dice Jesús, ves y arréglate a tu hermano, arréglate con tu hermano. ¿Por qué? Porque se trata de sanar tu corazón, pero también se trata de sanar el corazón de tu hermano, para que se cumpla esa palabra de que amamos al Señor nuestro Dios y a nuestro hermano como a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a estar enojados con nosotros mismos? Es la misma expresión que si nos enojamos con nuestro hermano. Entonces, el consejo que te puedo dar hoy, y de acuerdo a la palabra, es no esperes el tiempo. No es que con el tiempo se curan las heridas, eso es una mentira. El tiempo no cura heridas, ¿sí? El tiempo, dependiendo a quién se lo entreguemos, va a ser bien utilizado o mal utilizado. Y si no corremos a resolver lo que nos incomodó, sea en el matrimonio, en el ministerio, en el trabajo, en las relaciones, se va a convertir en un tiempo que Satanás sí sabe aprovechar para que en ese campo de batalla que es la mente, traer ideas incorrectas
Y de esta manera, mientras más pasa el tiempo, más ideas incorrectas nos llenamos y nos vamos apartando más de nuestro hermano. Entonces debemos aprender a corregir esa falla y a sanar en el tiempo propicio, inmediatamente. Y algo que le preguntarían, pastor, pero yo fui a hablar con mi hermano, con mi hermana, quise resolver el tema, pero mi hermano no quiere saber nada de resolver el tema. Sí, Jesús nos entregó la manera, porque la otra es cómo lo hago. Pues Jesús nos enseñó unos pasos que obviamente pues una persona que no tiene a Cristo no le va a funcionar, pero los que tenemos a Cristo, el paso es lo siguiente: ves y habla con tu hermano. Si tu hermano te escucha, pues qué bendición, pero si no te escucha, pues entonces llama a un testigo, ¿verdad? Y una persona madura en el Señor que sirva como mediador, que los pueda escuchar. Y si con esa persona no escucha, pues entonces delante de la congregación. En este caso no lo va a hacer uno delante del culto como tal, sino del equipo ministerial, del equipo pastoral, de los líderes, para dar a conocer lo que está sucediendo. Y si esta persona uno no escucha, pues ya hay que dejarlo, ¿sí? Ese es el proceso que dijo, que nos enseñó Jesús. Ahora, la bendición del perdón no beneficia tanto a la otra persona que como a uno mismo. Se trata de un beneficio personal, de soltar, de dejar ir más que olvidar, ¿sí? Y de tener una paz en el corazón que aunque yo recuerde lo que me hicieron, ya sé que fue un capítulo que pasó y que sigue siendo mi hermano en Cristo. Algunos dirían, pastora, pero es que ya la confianza no es la misma. ¿Quién? Ya no va a ser la misma. Claro que no, hay cosas que cambian, pero no que lo sigas aceptando como tu hermano. Él sigue siendo tu hermano en Cristo. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, 70 veces 7 hay que perdonar. No es algo matemático, es un ejercicio diario de soltar, de sanar, ¿verdad? De dar una nueva oportunidad. Entonces, en eso consiste en perdón. Si ya lo hiciste, en ese proceso, y la persona al final no ha querido, pues ya tú cumpliste en tu responsabilidad con el Señor, y lo importante es que tú sientas y creas que has sanado tú personalmente, y seguir orando. Ya nos queda seguir orando por aquella persona para que sea el mismo Espíritu Santo operando en su corazón. Excelente la explicación, pastor. Vamos a seguir tocando otros temas. En 2 de Reyes 6 nosotros vemos que quedaba chiquita la casa para los profetas que estaban, los hijos de profetas que estaban ahí con Eliseo. Entonces le dice, vamos a ir a cortar unas maderitas, vamos a hacer un lugar para morar. Le piden a Eliseo que vaya con ellos. Y en el versículo 5 dice que se le cayó el hacha en el agua. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? ¿Por qué traigo a colación esta porción bíblica? Cuando vemos en la actualidad iglesias que se mundanizan, tan vestidas de mundo, iglesias que acomodan la palabra para no herir susceptibilidades, acomodan la palabra para que cualquiera pueda salir del templo y irse al barro como la puerca lavada y como el perro irse al vómito. Iglesias en donde vemos espectáculos en lugar de adoración, vemos estrellas. Se está viendo también algo que a mí la verdad me entristece mucho, porque hay grandes siervos de Dios, hombres con mucha trayectoria en el camino de Dios, grandes ministerios que ahora, como efecto pandemia, no lo sé, están permanentemente publicando en lugar de la palabra, defenestrar a otros. Vamos a meternos con el pastor tal, vamos a meternos contra él. Yo me pregunto, ¿será que a la iglesia se le perdió el hacha, se le cayó el hacha? Yo creo, y estamos viendo tantas cosas. A veces tenemos que entender que los huracanes y las tormentas, Dios también las envía. Porque es necesario conocer
quienes realmente están afirmados. Leí una vez que las tormentas arrasan con lo que no está firme. Tienden a mover y a llevarse de un lado a otro lo que no está firme. Y creo que esto ha sido parte de esta temporada, lo que hablamos en un principio, entender los tiempos y saber que si para el mundo esto le cayó de sorpresa, para nosotros no debió caernos de sorpresa, porque Dios siempre va preparando a su iglesia y le va mostrando lo que ha de venir. Y creo que el Señor nos venía preparando, porque es necesario limpiar la casa, se necesita limpiar la casa. Y esto me acuerda a cuando Nehemías con Esdras levantaron el templo, pero había un hombre llamado Tobías. Le sacó todo. Sí, exactamente. Le sacó los muebles a la calle. Completamente, exacto. Allí hoy, Tobías se mudó a uno de los cuartos ahí, cerca del altar, y llegó este hombre y le mandó a sacar toda su ropa, todo lo que estaba allí, porque no podemos admitir mezclas. Ahora, un hacha puede caerse y puede suceder que rebote y caiga porque ha perdido su filo. Y la Biblia dice que cuando el hacha pierde su filo hay que dar más duro, hay que golpear más duro. Y si golpeamos más duro, el proceso se hace más largo, y además, si golpeamos más duro es porque el hacha ha perdido su filo y nos cansamos más rápido. Entonces, fíjense que todo esto que estamos hablando concuerda con la posición de Marta, con las ofensas, con lo que está pasando en los tiempos, y ahora hablamos del hacha. Si no queremos golpear más duro y que se nos pierda el sentido que realmente el Señor nos ha colocado a ministrar, a cuidar su obra, porque entre otras cosas, como pastores no somos dueños de la obra, digamos que somos amigos del novio. No sé cómo se va a escuchar esto, pero el problema de hoy en día es que no respetamos a la novia del novio, sino que nos tomamos ciertas atribuciones, le traemos detalles, vendiéndoles un evangelio mal llamado evangelio de la prosperidad, llevándole le llevamos alimentos adulterados, y al final la manipulamos para que se enamore más del hombre de ministerio que del mismo Señor Jesucristo. Y Dios nos ha llamado a cuidar su novia, no a meterle la mano, perdónenme la expresión. O aquí le decimos a una persona cuando le quita a la novia a otro, hacerle el cajón, se le dice acá en la costa. Entonces Dios no nos ha llamado a eso, pero cuando el hacha pierde su filo es porque la visión se ha ido. Llegan tiempos como los tiempos de Elí, donde ya no hay visión con frecuencia, donde el fuego del altar está a punto de apagarse y Dios tiene que levantar esos Samueles tempranos que ni siquiera han escuchado y no identifican la voz de Dios, pero necesitan entrenarse en eso. El Señor me ha estado hablando en este tiempo que cuando falta el filo de esa hacha, pasa como en Jueces 2:10, que se levanta una generación que no conocía de Dios ni lo que Dios había hecho por Israel. Ocurre una brecha generacional allí y trabajamos más por construir un templo, construir un ministerio, construir un nombre, que realmente hacer discípulos y cuidar de esa obra del Señor. Perdemos el filo, perdemos el enfoque, golpeamos más duro, nos cansamos, y cuando venimos a ver, nos quedamos con la cabeza del hacha sola, y el hacha se nos cae y se nos pierde en el lago. Entonces necesitamos replantear muchas cosas, y creo que este virus llegó, o este coronavirus llegó para encerrarnos en casa, recordarnos cómo empezó todo, destruir nuestras agendas que ya teníamos planeadas a 3, 5, 6 años. Es increíble, pero ya habían iglesias que de aquí a 5 años ya sabían lo que tenían que hacer. Yo siempre me pregunto, bueno, si ya saben lo que tienen que hacer
¿Y qué pasa si el Espíritu Santo quiere cambiarles las agendas? Entonces llegamos a tomar el control, ¿verdad? Y decimos, no, aquí, Señor, vete de vacaciones que yo me encargo. Aquí sigo yo pendiente, que tú tranquilo ve y descansa. Y no entendemos que Dios no es el invitado, Dios es el anfitrión al 100% y nosotros solo somos administradores de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que como pastores, siervos, ministros del Señor con mucho amor, tenemos que recapacitar si todavía estamos golpeando y no vaya a ser que tengamos el palo solo y el hacha ya se nos haya caído. Hay un dicho acá en Argentina que dice que el hombre proyecta y Dios se ríe. Y creo que eso nos enseñó la pandemia, que Así es. mostró su poder, el Todopoderoso. Em, Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Causa. Pastor, ¿qué son maldiciones? ¿Cómo actúan? ¿Y cómo puedo saber si estoy o si mi familia o si está operando sobre mi vida una maldición? Perfecto. Bueno, cuando hablamos de maldiciones, estamos hablando de aquellas situaciones que son contrarias a lo que Dios ha establecido como una bendición para sus hijos. ¿Qué es una bendición? La Biblia dice la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Las maldiciones acarrean todo lo que viene de las tinieblas para ejercer una opresión en la vida de la persona y que esa persona no pueda descubrir el propósito de Dios ni pueda prosperar en todas las cosas, como dice tercera de Juan 1:2, así como prospera su alma, frenan a la persona y hasta el punto de destruirlas. Este proverbio es interesante porque dice que ninguna maldición viene sin causa. Ahora, también hay una palabra que dice que todo el que encubre su pecado no prosperará. Quiere decir que las maldiciones no vienen porque sí. Ahora, lo contrario a maldición es bendición. En Deuteronomio nos habla de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, todo tiene una causa y comienza por desobediencia, ¿sí? Y que es algo que se activa. No es que Dios decretó que nos iba a maldecir, no sucede así. Yo lo comparo a como cuando uno tiene aquellos bombillas de luz en la casa que se prenden con el sensor. Entonces, cuando tú entras, ellas se encienden. Cuando ya no ven algún movimiento, ellas se apagan. Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad? Todo comienza a obrar a favor de nosotros porque vamos de acuerdo a lo que Dios quiere. Estamos conectados con el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Señor. Pero cuando comenzamos a desobedecer y damos un paso en desobediencia, se activa aquello que viene como consecuencia de esa desobediencia. Así como hay consecuencias buenas de la obediencia, deben haber consecuencias de la desobediencia. Y simplemente vienen automáticamente. No es que hicimos algo y entonces Dios dijo, y ahora vas a esto. No, son automáticas. Están establecidas, están allí. Por eso el Señor nos ha dado sus mandatos para que los conozcamos. David decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Podemos pecar por desconocimiento. Yo me puedo ir para Argentina y puedo infringir la ley y me pueden agarrar preso los policías, la policía, y yo puedo decirle, no, pero es que yo no conozco las leyes aquí. A ellos no les interesa. Ellos cumplen con su trabajo y infringir la ley. Así que el desconocimiento no es la excusa para pecar. Entonces, cuando desobedecemos, se activan esas maldiciones. ¿Cómo recibimos una maldición? Pues por la desobediencia, algo que nosotros hicimos. A esto le llamamos abrir una puerta. Abrimos una puerta al enemigo para que tuviera el argumento necesario para levantar algo en nuestra contra. ¿Y por qué digo esto? Porque en Colosenses, en el capítulo 2, la Biblia dice que Jesús destruyó, clavó en la cruz
todo argumento que estaba en nuestra contra. Teníamos un acta de decretos en contra, que nos era contraria, pero Cristo la clavó en la cruz. Ahora, pastor, si eso ya ocurrió y cuando recibo a Cristo, la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿por qué estoy pasando esta situación? Ya sea de ruina o de miseria, ¿verdad? De situaciones que no corresponden realmente a la estabilidad que un hijo de Dios debería tener. Entonces uno tiene que comenzar a analizar. Si yo recibí a Cristo, ¿por qué esto no está operando? ¿Por qué? ¿Por qué 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué eso no está operando en mi vida? Entonces, como ninguna maldición viene sin causa, necesito la guía del Espíritu Santo. Muéstrame. ¿Qué puerta tengo abierta? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo que no es correcto? ¿Por qué le digo esto? Y voy a extender un poquito contando este testimonio porque fue una persona que una vez atendí de una congregación, estábamos en un ayuno y esta persona siempre me escribía, pastor, ayúdeme a orar, las cosas no están bien, me tocó vender esto, me tocó pasar por esto, estamos necesitados, a veces no tenemos para comer con mis hijos, etcétera, etcétera. Ese día del ayuno ella fue, empezamos a orar por ella. Yo decía, bueno, Señor, pero, o sea, reprendo, no reprendo, ¿qué está sucediendo con esta persona? Muéstranos qué está pasando. Después del ayuno nos colocamos a hablar. Esta persona me decía, pastor, bueno, tenemos en la casa a la novia de mi hijo, la queremos mucho, ella es hija única, la cuidamos, ella está sola en la ciudad. Yo le dije, espera un momentico, ¿ella vive con ustedes? Y me dijo, sí. ¿Y dónde duerme? No, ella duerme con mi hijo. Ahora, el hijo era ministro de alabanza en una iglesia, servía, y él servía como mujer y lo vio como algo normal. Yo enseguida se me vino a mi memoria. ¿Entiendes por qué no prosperan? ¿Sí? Ninguna maldición viene sin causa. El Señor me decía, yo amo a mis hijos, yo los guardo, pero también soy amante de la ley, ¿sí? Y de la justicia. Dios obra en derecho, pero también, más que en derecho, obra en justicia. Y Satanás, si alguien se conoce la ley, es Satanás. De hecho, él es el acusador de los hermanos. Y él sabe cuándo poner el dedo así y decir, es que mira, ve, él te está pidiendo bendición, pero está permitiendo la fornicación en su casa. ¿Sí? No lo han reconocido. Entonces el Señor me decía, por eso muchos todavía están en prisiones, están viviendo en cárceles y no han salido de allí. Hay ciertas áreas en sus vidas que todavía no son libres completamente porque tienen puertas abiertas y lo están consintiendo. Otros heredan ciertas maldiciones que vienen de su familia, ¿sí? Y se comienzan a manifestar en ciertas temporadas en sus vidas. Pero el Señor nos brinda luz para reconocer y cortar con eso, ¿sí? Confesarlo y contar. ¿Cómo confieso? Pido perdón por los pecados de mis padres, pido perdón por los pecados de mi familia, me arrepiento de eso y digo, Señor, esto ya no tiene que ver conmigo, ahora todo es hecho nuevo y hasta hoy esto gobernó en mi familia porque aún mi genética es limpiada por la sangre de Cristo y mis hijos y de ahora en adelante mis generaciones no van a recibir esa maldición sobre sus vidas. Es tremendo. ¿Sí? Eso se corta en el nombre de Jesús y ocurre por fe. ¿Sí? Sí. ¿Por qué digo que ocurre por fe? Porque algunos de pronto dicen, pastor, pero yo hice eso y el cielo no se abrió, no temblé, no hablé en lenguas, no caí al piso, no sucedió nada. Sí sucedió algo. Quizás no se manifestó, pero espiritualmente declaraste una verdad y esa verdad marcó esa libertad en tu vida y en tus hijos también. Totalmente. Y Satanás ya entendió y lo tiene que respetar, porque ya está la palabra de Dios operando en tu vida y ya hay esa libertad. Además es increíble la presencia del Espíritu Santo. Yo cuando en mi momento, ¿no?, lo hice, porque entendí que había patrones que se estaban repitiendo en mi vida, que eran de maldición. Recuerdo haber pedido postrada al lado de mi cama al Señor perdón por los pecados de mis antepasados, incluso de antepasados que no conocí.
pero fue increíble porque hasta venían a mi corazón cuáles eran esos pecados que yo ni sabía. O sea, el Espíritu Santo me ministró todo el tiempo y terminé quebrantada como si hubiese sido yo la que los hubiera cometido. Así que es tremendo eso, es tremendo. Sí, sí. Pastor, bueno, es una pregunta como muy, muy amplia, pero voy a dejar que usted la encauce. Porque hay personas que dicen, pero el mal existe, ¿existe el mal? ¿Qué es el mal? Bueno, claro que existe, claro que existe. Eh, para poder saber qué es lo malo, debo tener una base firme o una verdad absoluta que me indique qué es lo bueno, ¿sí? Y lo bueno es lo que Dios ha declarado que es bueno. Hoy el mundo se ha vuelto muy relativo. El relativismo está gobernando en todas las esferas y lo relativo no es ni bueno ni malo. Es la verdad acomodada a disposición del que la quiera declarar. Entonces, por ejemplo, si yo hablo con usted, pastor, y le dice, pastor, ¿y usted vive cerca del templo? Usted me puede decir, bueno, sí, relativamente cerca. Me dejó igual porque quizás si a usted le gusta caminar, para usted es cerca. Es algo relativo. Si a mí no me gusta caminar, para mí va a ser una eternidad llegar a su casa. Entonces, eso es lo que está gobernando hoy y lo que se está filtrando muchas veces a las iglesias, el relativismo, una verdad relativa, es decir, yo respeto lo que tú piensas y para ti, si para ti eso es verdad, pues estoy tranquilo con eso. Y la Biblia no está de acuerdo con el relativismo. La Biblia establece una sola verdad. Y la única manera de ser libres, es decir, de que el mal se aparte, cuando hablamos de lo malo, estamos hablando de maldad, de todo lo que se fabrica en tinieblas, todo lo que está escondido, de todo lo que estanca, de todo lo que no te deja avanzar en el plan de Dios para tu vida, todo lo que sirve de tropiezo. Eso podemos considerarlo como el mal, como algo malo. La ausencia de la presencia de Dios hace que la presión de las tinieblas se vuelva más densa y que gobierne sobre la humanidad. De hecho, el apóstol Pablo dijo, y es la mayor, digamos, el mayor reto que como iglesia tenemos hoy, es poder llevar a la gente a un conocimiento pleno de la verdad de Cristo para que sean libres. Entonces dijo el apóstol Pablo que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de esta verdad, la luz del evangelio. Y cuando esto sucede, las tinieblas gobiernan. El mal, que es la ausencia de lo que Dios ha dicho que es bueno, de la base sentada, en otras palabras, de Cristo mismo, comienza a operar en el corazón de las personas a tal punto que hay un enredo en la mente en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y al final cada uno distorsiona y piensa lo que debe pensar, alejándose por completo de la verdadera realidad o de la realidad verdadera que es Cristo Jesús. Entonces, ¿el mal existe? Sí, como existe el bien, pero no estoy hablando de acciones humanas, estoy hablando de una realidad espiritual que está por encima de lo que nosotros consideramos como bueno o malo. Y es una verdad que prevalece y es la verdad del Señor. Amén. Hubo un hombre que se atrevió a una oración, le había puesto su madre Dolor, Jabes, y esa oración Dios la escuchó y transformó su vida. Hubo una mujer que derramó su alma en llanto y en una oración como Ana, y Dios le concedió lo que ella anhelaba, que era un hijo. Hubo un hombre que no le importó un decreto en contra que lo iba a llevar directo a la fosa de los leones, como Daniel, abrió las ventanas y siguió orando. ¿Qué tan importante es para el creyente la oración? Aquí tenemos un dicho que el que no ayuna, Satanás se lo desayuna y el que no ora, Satanás se lo devora. La oración para el cristiano es como
el aparato de comunicaciones al soldado cuando está en la guerra. Si no tiene cómo comunicarse, perdió el año, por decirlo así. De hecho, la oración nos sostiene en una relación constante, de acercamiento constante y conocimiento constante de Dios. Si usted no quiere fallarle a Dios, manténgase en oración. Si usted no quiere estar pecando, manténgase en oración. Si usted no quiere que su mente divague, manténgase en oración. Ahora, la oración es amplia porque no consiste solo en cerrar los ojos y repetir unas palabras. De hecho, estamos hablando de Dios aquí y estamos orando. Porque lo que estamos declarando con nuestra boca, que es la palabra del Señor, es una oración constante que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros y nos da un placer, nos da un deleite hacerlo, disfrutarlo cuando hablamos de nuestro Padre Celestial. Entonces, todo el tiempo en nuestra mente y nuestro corazón está ese hábito de hablar con el Padre, de hablar del Padre y de honrarlo a Él. Eso es la oración. Un cristiano que no ha entendido la importancia de la oración tiene graves problemas y muchas consecuencias. Todo el tiempo se va a estar preguntando, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué sucede? Y ya quiero tirar la toalla y ya no quiero seguir adelante. Parece que su vida cristiana está más enfocada a sobrevivir que realmente a disfrutar de una vida abundante que fue la que Jesús nos vino a dar. La oración nos lleva a esa comunicación, a esa relación constante para disfrutar de esa vida abundante que el Señor nos entregó. Y la oración es ese instrumento a través del cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si no lo tenemos en cuenta, todo lo vamos a ver como complicado y no vamos a disfrutar esta vida y esa relación que tenemos en el Señor. Jesús nos dio ese ejemplo. Cuando los discípulos se levantaban, Jesús no estaba por ahí. Lo buscaban, estaban en un lugar retirado orando. Y era tal la comunicación y lo diferente, porque ellos sabían lo que era orar en términos de la ley. Pues eran judíos, iban a las 3 de la tarde al templo, tenían sus horarios, pero Jesús lo hacía en todo tiempo. A veces pasaba toda la noche haciéndolo. Dios, en Lucas, si no estoy mal, 11:1, le dicen a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros queremos aprender a orar. Y me llama la atención que unos judíos que vienen de una tradición, que conocen la tradición, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, fue algo totalmente diferente lo que ellos entendieron, una relación directa con el Padre. Si no entendemos esa paternidad, mucho menos le vamos a encontrar sentido a hablar con el Padre. Necesitamos relacionarnos y tiene que ser constante. ¿Por qué nos despertamos a las 3, 4 de la mañana? ¿Por qué? ¿Qué opera espiritualmente en ese momento? Bueno, hay ciertos textos bíblicos, como David decía, ¿verdad? Hablando de la madrugada. No es tanto volvernos místicos porque solo en ese momento se mueve Dios. No, Dios se mueve en todo momento, ¿sí? Digamos que tiene algo especial por la quietud del momento, porque es donde comienza el día. Aunque todavía está de noche, se marca un nuevo comienzo. Y dedicar ese espacio a estar con nuestro amado en ese comienzo para recibir sus indicaciones nos da una seguridad para todo lo que tenemos que empezar cuando el sol salga. Y nos dará esa seguridad de que cuando se presente algún inconveniente, antes de comenzar el día, ya el Padre me lo había dicho, ya el Señor me lo había mostrado y ya tengo su respaldo. Él me dijo que estaría conmigo siempre. Entonces, eso tiene algo especial. Ahora, sí hay algo especial porque los satanistas, los brujos, todas estas personas del ocultismo, es el momento que ellos aprovechan también para marcar un día. Es el momento que ellos aprovechan para operar.
Y cuando hablo de esto me da un poco de tristeza, pastora, porque tristemente los hijos de las tinieblas como que conocen más el mundo espiritual que nosotros. Y debería ser lo contrario. El mundo espiritual es más real que lo que estoy tocando en estos momentos acá. Absolutamente. Y pues no lo vemos así, así que no lo vemos tan intenso, pero ellos sí lo viven a intensidad, a tal momento que vigilan, ayunan, y sus ritos los hacen entre las 12 y las 3 de la mañana, comenzando el día, planeando todo el mal que quieren hacer. Entonces, sí hay algo especial allí. Ahora, Dios se mueve en todo tiempo, ¿sí? Puedes orar en la tarde, las 3 de la tarde o la 1, el momento donde tengas el espacio. Lo importante es esa relación continua. Pero si puedes hacerlo a esa hora, temprano, antes de comenzar el día, mucho mejor. Para ir terminando, voy a hacerle un par de preguntitas más y luego le voy a pedir que ore por nosotros. Em, la humanidad está pasando por una temporada o por tiempos que, bueno, que no nos asombran porque ya está escrito, ¿no? Que estos tiempos iban a llegar. La inmoralidad, la proclamación de muerte, leyes de muerte, la destrucción de la familia. Todo atenta contra la familia, están atentando contra las criaturas, porque no podemos evitar que nuestros hijos, nietos, vayan a un colegio en donde no sabemos si mañana la maestra de la criatura no es un hombre mujer, una mujer hombre, ya no sabemos nada. Mi pregunta es a su modo de ver las cosas, ¿no? Porque de acuerdo a los entrevistados me han contestado diferente y respeto todas las posturas, pero la iglesia, ¿cómo debe accionar ante esto de que, porque yo ya siento la persecución, ya siento que nosotros ya no podemos hablar y sé que en cualquier momento hay cosas que, no sé, vamos a tener que hacerlas muy, ¿cómo tiene que ver, cómo cuidamos nuestros niños, más allá de que obviamente los instruimos en la palabra, pero toda esta vorágine que a mí me preocupa mucho los niños, el taladro que se les está haciendo en su cabeza, una sociedad completamente corrupta y podrida. ¿Cómo debe transitar la iglesia toda esta temporada, si así se la puede llamar? Y es algo que se extiende, pastora, porque yo creo que los tiempos no van a mejorar. Yo creo que esto va a ser más complicado aún. Peor va a ser, sí. Y todavía no hemos llegado al principio de dolores que Jesús hablaba, ¿verdad? Así que hoy más que nunca la iglesia debe tomar firmeza Bien. y tener principios fuertes. Yo a veces digo, bueno, hay ciertas religiones que lo hacen de una manera equivocada, pero son tan radicales en lo que creen, Sí. que yo digo, si nosotros como cristianos tuviéramos esa radicalidad de confiar en el Señor y lo que Él nos estableció, creo que caminaríamos como lumbreras en medio de este mundo de oscuridad. ¿Sí? Precisamente le estaba hablando en esta temporada a la iglesia lo que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿de qué va a servir? Y no se puede volver a salar nuevamente. Así que Jesús establece, ustedes son, nos está diciendo, ustedes deben plantarse en la identidad que han recibido en Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo, radicalmente se le nota en su hablar, en su manera de pensar, en su manera de hacer. Y aquel que ama a Dios está dispuesto a defender y a guardar la santidad y a defender y a guardar ese principio que nos hemos recibido y ese tesoro que tenemos
como dice 2 Corintios 4:7, como vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nos estamos dejando llevar cuando deberíamos permanecer firmes. ¿Y por qué sucede esto? Porque en vez de hacer discípulos y de enseñar la doctrina no adulterada, la palabra correcta, nos vamos más a las palabras filosóficas, humanistas y que mueven más el alma que realmente transformar el corazón. ¿Sí? Entonces, porque se oyen lindo, porque merecen un aplauso pegan las y emociones. no me inquietan, Claro, entonces exacto, sí, se pegan las emociones. Exacto. Entonces yo le decía a la iglesia hoy, definitivamente necesitamos con urgencia una consejería con Esteban, de Hechos 6 y 7, cuando Esteban lo apedrean y muere viendo al Señor, y al final dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno no puede saber cuánto le dolió a Esteban, o sea, si a uno le dan una pedrada le duele, ahora imagínese morir apedreado.